que me puede tomar el valor de la señal analógica, ¿ya? Entonces, pero los valores que me reportan, ¿no? Los valores que me reportan para la señal analógica, más o menos están entre 0 y 5 voltios, ¿cierto? Están entre 0 y 5 voltios. Sin embargo, ustedes saben que el Arduino es un sistema digital prácticamente que trabaja con ceros y unos. Los valores que reportan entre 0 y 5 voltios en el Arduino está acá, ¿ve? Los valores de salida son entre 0 y 1023, o sea, 1024 valores. Y si ustedes se acuerdan, si con entre 0 y 255, o sea, con 256 valores, usábamos un registro de 8 bits, 8 por 2, 512, o sea, 256 por 2, 512, o sea, estamos hablando de 9 bits, por 2 son 1024. ¿Qué quiere decir? Entonces estamos hablando de 10 bits. Quiere decir entonces, pues, que el Arduino trabaja con un registro de 10 bits para hacer la conversión análogo-digital. Por eso es que me da entre 0 y 5 voltios, me va a dar valores que van entre 0 y 1023. ¿Ya? Esa es la lógica de la conversión análogo-digital, que va a ir entre 0 y va a ir a 1023. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Estamos conformes? Ustedes eleven 2 a la 10 y van a encontrar que es 1024. Y 1024 son los valores que van desde 0 a 1023. O sea, si lo incluyo el 0, tengo 1024 valores. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, miren, supongamos que acá se tiene un horno, ¿no? El cual planteamos, pues, leer la temperatura del horno. Eso es lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, con instrumentación, me parece, ¿no? ¿Sí? ¿En instrumentación están haciendo esto o no? ¿O ya llevaron instrumentación? Hemos llegado a señales analógicas. Ya, correcto. Entonces, fíjense si en instrumentación ustedes le colocan un RTD como este de acá, ¿no? Un transductor, ¿ya? Ese es un RTD, una resistencia que depende de la temperatura, con su respectivo convertidor y lo conectan al Arduino. El horno, el transductor, que es el que contiene el sensor, el RTD, resistencia que depende de la temperatura, y un convertidor, ¿para qué? Para que la temperatura se convierta en corriente. Es un convertidor de temperatura a corriente. Y su Arduino. Ahí está, miren. Entonces, ¿cuáles son las características? El horno me está sensando temperatura. El transductor, por cada grado, me da determinado valor de corriente. El convertidor, por cada valor de corriente, me da determinado valor de voltaje. Pues así puede ser la resistencia que depende de la temperatura. Y el Arduino, por cada valor de voltaje, lo transforma en valor binario. Pero valor binario de 8 bits. Valor binario de 8 bits. ¿Ya? Entonces, al final, los 35 grados de control del horno se van a mostrar en un valor binario de 8 bits. ¿Ya? Ese es lo que se busca con el Arduino, ¿no? Representar una medición de la temperatura del horno en formato binario y luego mostrarlo en una pantalla que se convierte ya en formato digital, ¿no? ¿Sí se entiende eso, verdad? A ver, vamos a ver. Entonces, el termómetro, que es el transductor, que puede ser, le decía, un RTD o simplemente un termómetro, es el que se coloca dentro del horno. Y es el que me da temperaturas, ojo, las industriales van de 4 a 20 miliamperios. O sea, en forma proporcional va de 4 a 20 miliamperios. Siempre, ¿no? Seguramente les han dicho eso en instrumentación, que los transductores de corriente prácticamente tienen su salida estandarizada, ¿no? De 4 a 20 miliamperios. Entonces, ahora como el sensor es tiene su rango, por ejemplo, que va de menos
20 hasta 200, para citar un ejemplo. Entonces, cuando censa menos 20, prácticamente está calibrado o está ya internamente relacionado con 4 miliamperios. Y cuando la temperatura es la máxima, o sea, por ejemplo, acá 200 grados centígrados, entonces muestra 20 miliamperios. Y conforme va avanzando, disminuyendo la temperatura, va aumentando o disminuyendo la cantidad de corriente. ¿Ok? O sea, la corriente de salida, en otras palabras, es proporcional al valor de la temperatura que está censando, en este caso el transductor o el sensor, ¿no? Entonces, prácticamente como este es su rango estándar, lo que necesitamos es hacer una conversión que va de 4 a 20 miliamperios a 0 a 5 voltios. ¿Por qué? Porque el Proteus, o perdón, el Arduino, su entrada principal trabaja pues de 0, perdón, a 5 voltios, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan cuando hemos visto con el potenciómetro, hemos visto pues que conforme vamos aumentando, disminuyendo el valor del potenciómetro, va aumentando, disminuyendo el valor entre 0 y 5 voltios. ¿Ok? Y luego el conversor análogo digital es el que me bota 10 bits, 1023, o sea, 0 cuando la temperatura es mínima, menos 20 grados centígrados, y máximo 1023 cuando la temperatura es 200. Entonces, esa relación es lo que tenemos que nosotros aprender a leer, ¿no? En este caso, cómo vamos a conectarnos y cómo vamos a leer ese valor de temperatura. Ahora, el Arduino Uno dispone de 6 entradas analógicas conectadas a los pines 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y que reciben los nombres de ADC0 al ADC5. Esa es la lógica que debemos saber. ¿Ah? Para poder probar el funcionamiento, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Simplemente un potenciómetro. ¿Para qué? Para que de esa manera, cuando nosotros variamos el potenciómetro, tengamos una salida visible. Y aquí está. Esto es lo que vamos a hacer. Ahí está. Un ratito para ponerlo en pantalla completa. Listo. Miren, tenemos un potenciómetro, ¿cierto? Un potenciómetro que va a estar conectado al terminal AD9, ¿qué es lo que dice? No veo bien. A ver, ahorita vamos a agrandarlo mejor. Acá está. Al AD0, ¿no? Al AD0 conectamos un potenciómetro y a través de este terminal virtual vamos nosotros a poder observar el valor de la temperatura. Entonces, ahora, si ustedes recuerdan, siempre que trabajamos con entrada analógica, usamos el analog read desde lectura, ¿no? Acá está, bien. Siempre usamos el analog read, ¿no? Read, que es para leer de señal analógica. ¿Y cómo se muestra? La variable que uno declara arriba, o sea, el valor que va a ser devuelto, el valor que va a ser mostrado entre 0 y 1023, se pone igual al analog read, ¿no? Y el número de la entrada analógica, por ejemplo, acá puede ser 0, si es que está en el AD0, ¿no? Puede ser 1 si está en el AD1, etc. Entonces, de acuerdo al lugar donde conectamos el potenciómetro, porque ese va a ser el pin que va a leer. ¿Ok? Entonces, donde el número de entrada analógica es un valor comprendido entre 0 y 5. ¿Ya? El código del programa, ahí está, miren. Por ejemplo, se declara el valor lectura. Y empiezo, voy setar serial begin para que me active o me habilite el puerto y luego comienzo a graficar, ¿no? Serial print, el valor de la lectura, y el valor de la lectura va a ser de acuerdo al valor leído en el pin 0. Entonces es bien sencillo, no requiere de mucha, como se dice, conocimiento. ¿Ok? Ok, entonces ahí nos vamos a ir avanzando, miren. Una vez que se ejecuta, le va a comenzar a mostrar el valor de la lectura, ¿no?
Conforme voy en el potenciómetro, le va a ir mostrando el valor de la lectura. ¿Está bien? Ok. Otro ejemplo con el pin 2. Si el valor de la lectura es menor de 300, encienda, escriba o encienda el pin 2. Caso contrario, apague el pin 2. O sea, es como decir que en el pin 2 conectamos una alarma, ¿no? Entonces, cuando el valor baja por debajo de 300 grados o de valor 300, de acuerdo al preestablecido, no necesariamente 300 grados, sino de valor 300 en el campo de 0 a 1023, entonces dice que prenda una alarma. ¿Para qué? Para indicarme que ha bajado el valor en este caso de algo, ¿no? De la temperatura, el valor de nivel, etcétera, ¿no? El valor de potencia que ha bajado, entonces actúa encendiendo una alarma que está ubicado en el pin 2. ¿Ok? Y este es el circuito. En el pin 2 activamos colocamos este LED, el cual se va a prender cuando la temperatura baje por debajo del valor 300. ¿Ok? Muy bien, entonces los esperáis también, ahí está funcionando ya cuando baja la temperatura, o perdón, el valor de la entrada analógica. ¿Sí? Ok, ahora les comparto también ya el de la temperatura. A ver, vayan avanzando con este. Es bien sencillo, bien simple. No tienen que hacer mucho. Ya les di la guía. La guía está en los dos sitios. En el WhatsApp y en el aula virtual. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, ahora eso lo convertimos. ¿Y qué pasa si es temperatura? Ahora lo convertimos eso en temperatura, ¿ya? Así que para hoy lunes avancen con estos circuitos y para el día miércoles lo convertimos en temperatura ya. O sea, vamos a poner en lugar de resistencia potenciómetro, le vamos a colocar un sensor de temperatura. A ver, avancen muchachos. ¿Están ahí? Primeramente, ¿están ahí? ¿Sí? Ahí está Macaco. Ahí está Justin. Estamos, profe. Muy bien, Jimmy. Y Justin creo que está en el Gameser, creo, porque dice esto. Sonaba como si estuviera disparando. Acá estamos. Está bien, está bien. Bien, muchachos, a chambear, que el tiempo gana. Josué, ¿estás ahí, Josué? Sí, profesor, presente. Ok. Muy bien. A chambear. Nilsson. Nilsson, ¿estás ahí? Ah, ya está. Presente, profesor. Ok. Listo, muchachos, a trabajar. Ahí los espero. Entonces vamos a implementar, ya les expliqué cómo funciona, vamos a implementar primero el circuito con el potenciómetro para verificar en la pantalla el valor del potenciómetro y luego vamos a implementar el circuito con el potenciómetro pero también con este LED para que cuando baje de cierto valor se active este LED como alarma. ¿Ya? A ver, ahí los espero. ¿Quién dijo yo? Ahí los espero.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, muchachos? A ver, ¿quién va a compartir? Ahí le dejo libre para que compartan.